Bueno, muy buenas noches. Te felicito una vez más por continuar en esta escuela de discipulado y liderazgo, y tenemos unas caras que se están uniendo por primera vez y otros que están siguiendo. Se lo ve todo muy bien acá a ustedes porque se le ve cara de intelectuales. Algunos parecen profesores. Le damos gracias a Dios por esta oportunidad, porque es una bendición siempre preparar. Acuérdate que esta es una escuela de discipulado y liderazgo. ¿Qué significa? Que tú eres discipulado, formado, aprendes para crecer en tu relación con Cristo, pero luego para comenzar a liderar y a servir en el reino de Dios para aquello para lo cual el Señor te ha traído a su reino. El Señor te trajo a su reino por un propósito, el cual tú necesitas conocer, descubrir y comenzar a dar y comenzar a aportar a otros. Y la clase de esta noche es una clase muy fundamental para que esto suceda en tu vida, y por eso necesitamos mirar con atención. Y la clase de hoy se llama Productores, no Consumidores. Y nosotros sabemos que cuando el Señor llega a la vida de una persona, como a todos, nosotros venimos llenos de necesidades. Llenos de necesidades. Si yo les preguntara individualmente, algunas necesidades de amor, otras necesidades de perdón, otras necesidades de ayuda emocional, otros vinieron por alguna enfermedad, por distintas razones, pero llenos de necesidades. Y cuando venimos al Señor, el Señor te escoge no solamente para suplir esa necesidad, para salvar tu vida, para limpiarte con su sangre preciosa, para llenarte con su Espíritu Santo, pero también Él te llama y te trae a su reino para transformarte y cambiarte de un consumidor a un productor, o sea, alguien que tiene para darle a otras personas. Y cuando eso pasa, no solamente vas a ser transformado, sino que te conviertes en un agente de cambio, en alguien que es de bendición y transformación para otras personas. Porque el propósito de Dios no solamente es bendecirte, sino mostrarte cuál es su plan para tu vida y hacerte una bendición. Es lindo ser bendecido, pero la Biblia dice que más bienaventurado es dar que recibir. Y Dios le dijo a Abraham: yo te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Así que la transformación consiste en no solamente ser bendecido, sino también ser bendición. Y para eso es necesario hacer este cambio de un consumidor a un productor. Entonces, ¿por qué es necesario eso de ahí? Porque los productores, la gente que produce, son los que dirigen el mundo, son los que ponen las reglas. Los productores son los que gobiernan a base de los consumidores. Eso es algo que se aplica en todas las áreas, en todos los ámbitos. Por ejemplo, los creadores de las redes sociales como Facebook y otros, ellos fueron los productores. Ellos producieron los medios y ahora tienen a billones de consumidores en ellas. Y por supuesto también junto con los billones de consumidores tienen billones ¿de qué? De dólares. De dólares. ¿Por qué? Porque los productores son los que producen. Los productores son los que gobiernan, los que mandan. Los consumidores simplemente consumen y permiten pues que los productores dirijan. Y entonces tienen billones de dólares que antes no tenían. ¿Por qué? Porque junto con las personas vienen los dineros de las personas. Entonces eso no solamente pasa en la industria, en la tecnología, pero también, y en las comunicaciones, pero también en lo mismo en lo espiritual. La gente productora son la gente que pone la pauta en el mundo espiritual, al contrario de los consumidores. Otra palabra para consumidor es la palabra demandante. Demandante, de acuerdo al diccionario, es una persona que presenta una petición, un reclamante o una persona que demanda o pide. Y otra palabra para productor es ofertante. Alguien que ofrece o propone un precio por algo. Quien expone qué cantidad está dispuesto a pagar por algo. En economía, el término demandante hace referencia al consumidor, a la persona que demanda bienes o servicios en un mercado. Y todos somos consumidores en muchas áreas.
Y en economía el término ofertante o oferente hace referencia al productor, al que ofrece bienes y servicios en el mercado. Entonces, si tu vida cristiana, cuando la vida como creyente solo se limita a hacer lo mínimo para sobrevivir espiritualmente, si yo como cristiano solamente pienso en, ok, voy a recibir a la iglesia, voy a pedir oración, voy a aprender, eso está bueno. Pero si solamente nos limitamos a eso de ahí, entonces no vas a crecer y vas a estar muy por debajo de tu llamado de Dios. No vas a alcanzar tu potencial ni el plan de Dios para tu vida. ¿Por qué? Porque vas a quedarse en la etapa de solamente dame, ayúdame, demanda, pedir y solamente siendo un consumidor. Por el contrario, si la imagen cambia, la percepción cambia y entiendes que Dios te ha capacitado y te ha dado lo que necesitas para dar fruto y empieza a producir, entonces va a ser una fuente de grande bendición para muchos y va a ser una grande bendición para el reino de Dios y para esta iglesia, la ciudad de Dios. Para eso el Señor tiene esta escuela de discipulado y liderazgo para transformar la imagen por la palabra de Dios y entonces enseñarte esos principios de fructificación, de dar en abundancia y para que tú puedas desatar ese potencial que Dios te ha dado y comenzar y continuar produciendo, como dijo Jesús, al 30, al 60 y al 100 por uno. ¿Usted se ha dado cuenta en la palabra de Dios que Dios habla en esos términos desde el principio al fin? Dios tiene la mente y lo que Él hace, lo hace con esa mente de productividad. Cuando hizo al hombre, Adán y Eva, ¿qué fue lo primero que dijo? Vayan y chateen y compren. No, vayan y dense una vuelta por el paraíso. No, dijo, fructifiquen y multiplíquense. Le dijo, comiencen ustedes a dar de lo que yo les he dado. ¿Y qué fue lo que Dios les había dado? Le había dado vida. Dios le dio la vida. ¿Usted sabía que Dios le dio la vida? ¿Cuántos creen que se la dio el monito, la monita, el changuito? No, Dios le dio la vida. ¿De quién es su vida? De Dios. Y entonces, ¿sabe para qué Dios se la dio? Para producir. ¿Para producir qué? Para producir más de la vida que Él te dio. Pero cuando no entendemos eso, entonces pensamos que nuestra vida es para consumir solamente. Consumir es solamente un lado de la ecuación. Pero cuando usted produce, usted se convierte en un productor de vida. Entonces Dios le dijo, fructifiquen y multiplíquense. Y Jesús dijo, el que es sembrado en buena tierra, Mateo 13, hablando de cómo trabaja el reino de Dios, es el que oye, retiene la semilla y a su tiempo comienza a dar fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Productividad por todos lados. Mateo 25 dice, le dio unos talentos, unas monedas, una cantidad de dinero, 1,000, 5,000. Le dijo, hagan negocio hasta que yo venga. Y cuando vino le pidió cuenta y le dijo, ¿qué hiciste con lo que yo te di? El Señor no es comunista. El Señor es productor. El Señor quiere que tú comiences a dar de aquello que Él te ha dado. ¿Por qué? Porque tu vida no es tuya y lo que Él te dio no es tuyo, es de Él. Y Él va a pedir una demanda de lo que Él te ha dado. Amén. Entonces, ese cambio comienza a ser una transformación. Cuando el Señor nos da esta visión de la ciudad de Dios, se construye con gente que es productora. Imagínate una ciudad de consumidores. No crece. Se queda solamente con personas que piden y piden y piden. Y cuando se les pide, entonces lo que dan es muy poco o casi nada. Pero cuando hay personas, aunque sean pocas, que entienden que Dios los ha llamado a ser dadores, a ser fructíferos, a ser productores, a ser ofertantes, entonces esas personas comienzan, no importa que sean pocos, pero ese pueblo comienza a hacer prodigios para Dios. ¿Por qué? Porque cuando tú accedes al llamado de Dios, tú haces tu parte natural, entonces Dios comienza a hacer su parte, la sobrenatural. Y si tú quieres ver a Dios sobrenaturalmente en tu vida, entonces esta palabra es dada para que tú hagas ese cambio y te comienzas a ver como el productor
como el ofertante que Dios te ha llamado, como aquel hombre, aquella mujer que Dios ha puesto para que dé fruto y fruto que permanece para la gloria de Dios. Entonces, ese era el problema que tenía el pueblo de Israel, que la Biblia dice que fue escrito todo lo que ellos hicieron para nuestro ejemplo. Por algo Dios lo escribió, para que usted y yo, dice Pablo en 1 Corintios 10, no nos pase lo mismo. Si no, no lo hubieran escrito, pero era para que nosotros aprender. ¿Y cuál fue el problema? Que ellos vivieron en Egipto por 400 años y la mayoría de esos años fueron esclavos. Entonces ellos se olvidaron quiénes eran realmente y cómo Dios había usado a José, no yo, otro José, para salvar a Egipto. Se habían olvidado cómo Dios había usado a su antecesor. Y entonces cuando Dios interviene por medio de Moisés para liberarlos, ellos querían ser libres porque clamaron a Dios, Señor, sálvanos de esta esclavitud tan fuerte, pero no dejaron de verse como esclavos. Y entonces esa es esa necesidad de cambio. Querían ser libres porque no querían vivir así, porque les pesaba la clase de vida, pero no querían dejar de verse como esclavos. Y una parte clave de ese cambio era el dejar de verse como demandantes y comenzar a verse como Dios los quería y los llamaba, como ofertantes. Dejar de verse solamente como consumidores y comenzar a verse como productores. ¿Qué es lo que sucede con esa mentalidad de ellos? Los esclavos dependen totalmente del amo. El esclavo pertenece al amo. El esclavo no tiene nada de él, todo lo que tiene es de su amo. Y sin su amo, pues el esclavo no tiene vida. Una tragedia en la esclavitud de los afroamericanos es que muchos no sabían qué hacer con la libertad. Algo que pasa en las partes donde personas han sido esclavizadas por mucho tiempo es que no saben cómo ser personas libres. En Sudáfrica también he leído casos de personas que fueron dadas tierras, personas africanas de raza negra, y no sabían cómo ser libres porque pasaban como esclavos o semi-esclavos por muchos años por el dominio blanco, y entonces le daban las tierras, pero las tierras se convertían en tierras no productivas, en pobres. ¿Por qué? Porque no sabían cómo ser libres, no sabían cómo ser productores, porque solamente habían estado dando para sus amos. Y eso pasaba con ellos. Entonces, el esclavo no tiene nada para ofrecer. Lo único que puede hacer es servir con su trabajo como esclavo, pero no tiene algo propio para ofrecer de él. ¿Por qué? Porque en su mente él no lo ve así. Él solamente ve que lo que puede hacer es el trabajo que se le dice que tiene que hacer por obligación como esclavo. Los esclavos dependen del amo, y en este caso era el faraón de Egipto el que les daba la ración de comida a ellos para hacer el trabajo que les había dado. ¿Cuál era el trabajo que les había dado? Hacer ladrillos para construir los palacios de faraón, para construir las pirámides, para construir todo eso de ahí. Entonces lo único que ellos tenían en su mente es hacer ladrillos para faraón, y no tenían ninguna mentalidad de algo que ellos podían producir por su cuenta. ¿Por qué? Porque su vida no les pertenecía a ellos, sino que su vida les pertenecía al faraón. Pero por eso el faraón sabía cómo dominarlos. Pongan atención a esto aquí. Cuando Dios le dijo al faraón por medio de Moisés, deja ir a mi pueblo para que me sirva, ¿saben lo que dijo faraón? Faraón sabía cómo dominar, porque el diablo sabe cómo dominar a un creyente que todavía tiene esa mentalidad de esclavo y todavía esa mentalidad de consumidor. ¿Qué fue lo que le dijo? Le dijo, estos, vamos a leerlo en Éxodo 5, del 5 al 8, Moisés va y le dice, Dios dice, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y entonces Faraón dijo, he aquí, el pueblo de la tierra es ahora mucho, y ustedes les hacen cesar de sus tareas. Y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que lo tenían a su cargo y a sus capataces, diciendo, de aquí en adelante no le den paja al pueblo para hacer ladrillo, como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja, y les impondrán la misma tarea de ladrillos que hacían antes, y no les van a disminuir nada,
¿Por qué? Esta es la clave. De eso le dijo Faraón. Porque están ociosos. Por eso levantan la voz diciendo, vamos y ofrezcamos sacrificio a nuestro Dios. ¿Qué es lo que estaba pasando ahí? El diablo sabía cómo dominarlo y así el diablo sabe cómo dominar a un creyente. ¿Qué es lo que estaba diciendo? Hay muchos así en la iglesia. El diablo sabe cómo inutilizarlos para el reino de Dios. ¿Cómo? Dándoles más trabajo. Y listo. Dice, ya no funciona para el reino de Dios, solamente para demandar cuando tiene una necesidad. Siempre el primer tiempo que se recorta cuando estamos cargados es el de Dios. ¿Por qué las personas no dejan de comprar o de hablar o de mirar la internet o de ir al gimnasio para dedicarse más a Dios? ¿Por qué? Porque el faraón todavía los domina y sabe que lo único que hace es lo que el faraón le diga y no tiene esa mentalidad de ofertante y de productor. Pero esta palabra nos enseña que Dios no nos ha llamado para hacer los ladrillos del faraón, sino para servirle a él en su reino. Pero mire cómo dijo el faraón, dijo, estos están vagos, dale más trabajo. ¿Qué es lo que está diciendo? Que a Dios le vas a dar el tiempo que te sobra. Si me sobra tiempo, entonces lo doy a Dios. ¿Por qué? Porque el faraón todavía está dominando acá, en la mente. Pero ¿qué es lo que pasa cuando el diablo encuentra un creyente que tiene un compromiso con Dios, no importando qué? Entonces el diablo ya no va a tener ahí ningún lugar donde poder jalar las cuerdas para contra tu vida. Sobre todo aquí en los Estados Unidos, muchas personas sirven a Dios en otras partes y luego vienen aquí a Estados Unidos y dicen, no se puede. ¿Por qué? Porque tengo que servir a mi Señor el trabajo, o a mi Señor la renta, o a mi Señor más ropa, o a mi Señor más comida, o a cualquier otro Señor, porque todavía el faraón domina ahí. Entonces, pero el Señor quería liberar al pueblo de Israel de la opresión que tenía, enseñándoles a ser ofertantes. Él quería que le celebren fiesta en el desierto y que se levantaran como un ejército conquistador que tomara la tierra prometida. ¿Sabe lo que es la tierra prometida? De que usted no tiene que hacer ladrillos para subsistir, sino que usted entre en el propósito de Dios, en el plan de Dios para tu vida, donde Dios es tu proveedor y donde las cosas materiales son una bendición como resultado de que tú buscas su reino y su justicia en primer lugar. Ese es el cambio de una mentalidad de esclavo a una mentalidad de conquistador, de una mentalidad de un consumidor a un productor. Y esa es la mentalidad que Dios quiere para tu vida. Entonces Él quería que le celebren fiesta y que se levantaran como ese ejército. Pero el pueblo le costó creerle a Dios porque tenían esa mentalidad de ladrillero, una mentalidad muy pequeña que no les permitía verse a ellos, como vimos en las clases anteriores, como Dios los veía. Por eso este grupo de personas no le creyeron a Dios y murieron, como usted sabe, en el desierto. Nunca entraron en su tierra prometida. Un demandante, un consumidor, nunca entra en su tierra prometida. Aunque vaya a la iglesia y aunque vea videos de canciones cristianas, porque necesita ver un cambio en su mente, en su corazón, que se demuestra en sus obras, en sus hechos. Y entonces, y Dios le molestaba ver lo que Faraón hizo en la mente de ellos, pues cambió la mentalidad, puros demandantes y solo consumiendo por años y años. Por eso cuando Dios los llamó, lo primero que le dijo es, sal y ofréceme sacrificios, hazme una fiesta, porque Dios sabía la mentalidad que tenían ellos. Y el esclavo dice, uy, yo no tengo nada que dar. Entonces lo primero que Dios dijo es, sal de Egipto y ofréceme y hazme una fiesta, porque Él tiene que cambiar nuestra mente. Cuando tú eres transformado por el Espíritu Santo, entonces tú te das cuenta cuánto tienes para ofrecer y cuánto tú le ofreces a Dios. Mira lo que dice ahí en Éxodo 5:1. Dice, después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Celébrame una fiesta. ¿Por qué estaba haciendo Dios eso? Para desbaratarles la mente del consumidor. ¿Se ha conocido a esas personas, o tal vez ha sido el caso suyo, que nunca tiene, que siempre está necesitado y que nunca puede hacer una fiesta, y menos a Dios? A veces
esa mente solamente funciona en Dios. Si vienen unos familiares de otra parte, o si vienen unos amigos, o si viene el compadre, la comadre, o el trabajo, hacemos fiesta. Pero en cambio para Dios, uy, yo no tengo. Entonces Dios dijo, salgan y ofrezcanme una fiesta. Y entonces luego dice, mira lo que dice el verso 3. Dice, y ellos dijeron, el Dios de los hebreos nos ha encontrado, o sea el Señor. Dice, iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios. ¿Ve? Lo primero que Dios les mandó a salir del desierto, me ofrece sacrificios. ¿Para qué? Para cambiar la mente de esclavos que tenían. Y por eso necesita una acción. Tú sabes que cambios no se producen solamente por escuchar. Eso es una parte. Y esa necesita ser repetido. Por eso los comerciales te lo repiten 20,000 veces. Yo estuve sin televisión por unos 3 años. Y ahora que lo puse, no puedo aguantar la repetición tras repetición de los comerciales. Es enfermizo. Eso pone más bruto a las personas. Escuchar por ahí un Jimmy Dean trae desayuno, Jimmy Dean. Si lo tuviera Jimmy Dean ahí, les tira un sándwich de esos que quiere vender. Eso pone tonto a las personas a oír, ¿sabe cuántos cientos de veces? Etcétera. Pero repetición es una manera de aprender. Otra manera de aprender es hacer aquello que tú quieres aprender. Y otra manera de aprender es a través de una experiencia traumática. ¿Cuál de las 3 maneras le gustaría a usted más para aprender? Hacer es mucho más eficaz. Por eso hay juegos a través de los cuales la gente aprende mucho más, porque se involucra en aquello que está aprendiendo y no solamente reteniendo lo que escuchan. Por eso Dios, al querer cambiar la mente de ellos, al querer cambiar la imagen que tenían de ellos y cambiarlos de demandantes a ofertantes, le dijo, no solamente les dio un mensaje como yo estoy haciendo ahora, no sean demandantes, sean ofertantes, sino dijo, salgan y ofrézcanme, actúen en ese cambio. Hay cosas que necesitas hacer sin las cuales nunca se produce el cambio en la vida nuestra. Usted puede escuchar acerca de ser madre, ¿verdad? Eso no va a ser madre. Tiene que pasar algo para que sea madre. Tiene que tener una relación y tiene que concebir y tiene que gestar y tiene que dar a luz. Así las cosas espirituales. Usted necesita hacer, ofertar, dar, producir para que el cambio y aquello que Dios puso adentro pueda salir afuera. De lo contrario se queda ahí adentro. Y por eso Dios le dijo, salgan y ofrezcanme sacrificios. Y entonces ellos dijeron, vamos a ofrecer sacrificios. Y por supuesto el faraón se opuso. Y si usted ha leído la Biblia sabe que entonces Dios lo sacó a la fuerza. Algo muy parecido a lo que le pasó al pueblo de Israel es la situación muy similar de nuestro querido continente latinoamericano y nosotros los latinoamericanos, muy parecido en muchas similitudes a lo que pasó Israel en Egipto. Los nativos habitantes latinoamericanos fueron conquistados, como sabemos, por los españoles de una forma muy cruenta e injusta. Muchos historiadores lo llaman un genocidio, porque se murieron millones de indígenas, millones literalmente, a través del abuso, a través de enfermedades, millones. Y los descendientes de esa mezcla, los mestizos, la mayoría de los latinoamericanos, recibió efectos muy negativos de esa colonización, esa conquista en nuestras naciones, porque realmente lo que hubo fue una esclavitud. La nombraban de diferentes maneras. Una de ellas eran las encomiendas, los encomendados, y básicamente era yo soy tu señor y tú tienes que pagarme en oro y en servidumbre, yo te protejo. Era un estilo de mafia religiosa y yo te enseño mi religión. Y entonces eso ahí produjo que cientos de años de una esclavitud, pero una esclavitud que después de 200 años de libertad de gobierno, todavía está permeando la mente y la conciencia en la mayoría de las naciones latinoamericanas. Y entonces eso necesita ser cambiado por la palabra de Dios. Y dentro de esos efectos está la mentalidad de demandante. La mentalidad de demandante o de consumidor, ¿cómo se manifiesta? Muchas veces pensando
que lo mejor es lo que se hace en otros lugares y no en nuestro país. Entonces, demandamos las cosas de otros países. ¿Por qué? Porque lo de nuestro país no vale, ¿sí o no? No vale, no sirve. Entonces, demandamos, si es de otro país, vale más que de mi país. En la mayoría de países, al menos los que yo he conocido, latinoamericanos. Otra, por ejemplo, es esperar la ayuda de otros y estar pidiendo ayudas a nivel de gobierno y en muchas áreas, en muchas personas a nivel personales. Antes en las iglesias era ayuda de las iglesias extranjeras. Entonces siempre pidiendo ayuda, aunque hay recursos naturales, recursos humanos fuertísimos. Pero esos son marcas de ese efecto, como pasó en el pueblo de Israel, que Dios quiere que lo podamos ver y cambiar a nosotros ver como Dios nos ve y como Dios nos llama. Otro también es querer las cosas fáciles. Es una manifestación de eso de ahí. Y por supuesto no vamos a hablar en detalle de todos los efectos de la colonización, de la conquista, pero unos efectos muy negativos, así como hay otros que son positivos de esa situación. Las cosas fáciles. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Que por querer las cosas fáciles no se da el esfuerzo máximo y no se hacen las cosas con la mejor excelencia, con la mayor calidad y querer las cosas fáciles. Eso viene de ver que los españoles se llevaron todas las cosas, las riquezas, de manera fácil y de abuso. Y entonces, ¿quién quiere ser el indio explotado? Prefiere ser el español que abusa al otro, ¿verdad? Y entonces esa viveza criolla, entre comillas, que lo que hace es retrasar a los países y se manifiesta en muchas áreas, en el trabajo, en el servicio a Dios, en el servicio a la iglesia. Esas son cualidades o características de ese efecto negativo. Y otras también es como no pensar que podemos hacer y dar lo mejor, como dije hace un momento. No pensar que podemos hacer lo mejor, sino que lo mejor lo hacen en Japón, lo mejor lo hacen en Suiza, lo mejor lo hacen en otro país, puede ser que sea vecino del mío, pero en el otro país lo hacen mejor. Eso es un efecto negativo de una mente de esclavitud, de pensar que no podemos hacerlo mejor. ¿Cómo se puede manifestar eso? Cuando venimos a un país de vanguardia como Estados Unidos, pero la vida no cambia en gran manera que lo que se vivía en el otro país. ¿Por qué? Porque aunque está en otro país, la misma mente sigue funcionando así. Y yo me he encontrado con iglesias o ministerios que en Latinoamérica están produciendo y están haciendo cosas grandísimas para Dios en países subdesarrollados, e iglesias y ministerios aquí en un país del primer mundo con una mentalidad del tercer mundo que no producen los mismos resultados, porque no es el lugar donde tú estés, sino es la mente y el corazón que tú tienes adentro, es lo que se manifiesta. Y cuando esa mente de consumidor es de demandante, es de no creer que puedo hacer lo mejor y que puedo dar lo mejor, se manifiesta en las cosas que hacemos. Pero eso de ahí Dios lo cambia para la gloria de Él. Y Dios lo cambia para producir un pueblo que da lo mejor, que cree en lo mejor, que hace lo mejor y que viene a hacer una diferencia no por un país o por otro país, aunque debemos estar orgullosos de nuestros países, sino para la gloria del reino de Cristo Jesús. Y ese pueblo Dios lo está levantando en esta escuela de líderes y de discipulados. ¿Por qué? Porque Dios tiene mucho para que tú des. Dios ha puesto en ti demasiado para que tú des. Y es el tiempo de mirar con esa mentalidad para poder darlo para la gloria de Dios. Entonces, eso es un engaño porque Dios te ha dado lo mejor. ¿Cuántos creen que Dios le ha dado lo mejor? Amén. Dios te ha dado lo mejor, te dio a su Hijo unigénito. Dios te dio lo mejor. ¿Cómo tú no vas a valer para Dios si Él te dio lo mejor? ¿Cómo tú vas a pensar de que tu calidad no es la mejor o tu calidad es inferior si Él no escatimó a lo mejor que Él tenía por ti? Te dio a Jesucristo, su único Hijo, por ti. Dios te dio lo mejor y eso es porque tú valiste tanto para Él. Y si tú valiste, ¿sabes qué es? Que sigues valiendo tanto para Él. Si tú vales tanto para Dios, tú vales mucho para su reino y tú tienes mucho para dar para el reino de Dios. Y tú tienes mucho para aportar para esta visión de la ciudad de Dios.
Tú tienes dentro de ti los dones, talentos, habilidades que cuando tú enfocas con esta mentalidad, yo soy un productor, yo soy un dador, yo soy alguien llamado para dar mucho fruto, entonces comienzas a ver las riquezas de Dios salir de ti a través de tu servicio, como hablamos en las clases pasadas, a través de tus talentos, tus habilidades y tu mentalidad de excelencia y poder ser una bendición para multitudes, para la gloria del Señor. Dios te dio su mismo Espíritu Santo. Dios no te dio, déjame mandarle un espíritu, a ver, la tercera categoría de espíritu. Made in China, no, perdón chicos. No, te dio su mismo Espíritu Santo. Te dio lo mejor. Te dio su Hijo unigénito. Te dio el mismo Espíritu de Él. ¿Para qué? Porque tú tienes mucho para dar para el reino de Dios. Vamos a ofrecer, vamos a producir con excelencia y con abundancia para la gloria del Señor. Amén. Amén.